Então, dando início aos trabalhos agora da tarde, teremos a palestra com o tema Modelo de Saúde Tradicional Boliviano de forma remota, com o responsável departamental de Medicina Tradicional do Ministério da Saúde da Bolívia, senhor Jesus Gomes Payet. Pode começar a sua apresentação, por favor. ¿Ya puedo empezar entonces? Sim. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación eh, y compartir un poco la experiencia que hemos tenido en Bolivia ver, para abordar todo el tema de lo que son la medicina tradicional, la salud intercultural y su articulación complementaria en este proceso de casi 40 años. Me voy a dar un resumen en cinco partes. Una primera parte histórica para ver cómo ha sido nuestro procedimiento histórico de cómo de una penalización a una constitucionalización hemos podido llegar. Ya posteriormente, una segunda parte, hablaremos ya en un estado plurinacional, cómo se ha abordado el tema del abordaje, la metodología, las técnicas, las experiencias, los roles, los aliados para llevar adelante. Y una tercera fase, la implementación, los procesos de implementación que hemos tenido que desarrollar para tener una medicina tradicional dentro del sistema nacional de salud. Posteriormente, una cuarta parte, ya veremos las partes normativa específica que se ha generado, creado, construido, validado y consultado para que podamos articular la medicina tradicional en Bolivia. Y finalmente, pueda compartir los resultados que tenemos hasta la fecha en este proceso, en este caminar de lo que es el pluralismo médico y su articulación complementaria, y además el que podamos materializar ese derecho que ahora la población tiene a la salud con enfoque intercultural y medicina tradicional. Entonces, esos son los cinco componentes que se va a compartir hoy y empiezo con la parte histórica de lo que es nuestra cronología en la medicina tradicional. Primero, como siempre, nuestra constitución política del Estado boliviana eh, del, del 94, con vigencia al 94, solamente hablaba de derechos culturales, no hablaba de salud con medicina tradicional, lo único que tocaba, uno tiene derecho a la expresión cultural y ahí se acababa. Es por eso que en la Constitución Política del Estado del 45 al 97 se hablaba de ejercicio ilegal de la medicina, que vale decir que cualquier persona que ejerza la medicina o funciones análogas estuviera penado, estuviera cometiendo un delito. Entonces, se ha tenido un proceso medicina tradicional. Y con ello veíamos que había una persecución a la gente que ejercía de forma clandestina como parte de su expresión cultural, como parte de su desarrollo o de su cosmovisión en salud, como parte de sus costumbres sanitarias, eh, es que al ejercer esa medicina tradicional eran perseguidos, hubo una cantidad de que sí tuvieron una condena penal por ejercer medicina tradicional en Bolivia. Esto en los periodos del 45 al 97. Pero en esta primera fase, en un estado todavía no plurinacional, los primeros que tomaron acciones de reivindicar esta práctica, el sector que ha practicado la medicina tradicional, el sector que se ha conjuncionado en un ente que se denominaba Sociedad
Boliviana de Medicina Tradicional, con una sigla que, bueno, ha sido bastante conocida, Sobometra. Se ha constituido en 1984, su personalidad jurídica salió en 1987. A partir de la constitución de esta institución netamente de médicos tradicionales y gestado, organizado, promovido por médicos tradicionales, en este caso los que han liderizado los de la cultura callahuaya, que han sido los pioneros en este tema, nuestro fallecido doctor Walter Álvarez Quispe, quien también ha estado en muchos eventos por allá, también por Brasil, compartiendo justamente esta experiencia. Entonces, en Bolivia se pone un pequeño cuarto intermedio en esa penalización de la medicina tradicional al crearse una sociedad boliviana de medicina tradicional que quería equipararse también a lo que denominamos un colegio médico. A partir de ello, ya de igual forma, para poder romper esa ilegalidad, ese código penal que todavía estaba estipulando ejercicio ilegal de la medicina, se ha gestado una resolución ministerial que se denominaba en ese entonces Reglamento para la Práctica de la Medicina, el 87. Pero entendemos este tema que también ha sido algo no consultado, no hubo consulta previa para los pueblos indígenas. Ha sido más un intento de tener un reconocimiento. Es por eso que este reglamento en su inicio ponía a un tutor médico para que pueda ejercer medicina tradicional, un médico tradicional de cualquier pueblo indígena que tendría la posibilidad de poder ejercer. Entonces, ese es uno de los puntos fuertes de que necesariamente tendría que tener un tutor médico para poder ejercer legalmente este tema de la medicina tradicional. Así también ya en un gobierno más populista, se generó la ley 928 de 1987 y se creó el, el Instituto Boliviano de Medicina Tradicional Callahuaya. Esto con los fines de investigar todo el patrimonio que ya habían sectores que estaban generando ese patrimonio de sanitario de indígena, de prácticas indígenas, de prácticas herbolarias para llevar adelante. Es por eso que se creó el mismo que no funcionó porque no se inyectó el presupuesto necesario para que este Instituto Boliviano de Medicina Tradicional pueda funcionar. Dada el año, fue uno de los primeros a nivel Latinoamérica que se generó, pero no tuvo al no tener ese, esa fuerza económica de parte del Estado, es que estuvo a manos de los médicos tradicionales y obviamente solo terminó en ser una institución netamente investigativa interna y no así que genere proyecciones de gran magnitud de investigaciones. También a partir de ello ya en Bolivia tenemos 9 departamentos, eh, en este caso 9 regiones, si es que para entendimiento podamos ver, a partir de eso ya empiezan, perdón, a partir de eso se empiezan a generar organizaciones de médicos tradicionales a partir de 1993. Esto porque el Estado podía dar personería jurídica a instancias colectivas y en este caso los médicos tradicionales han visto la posibilidad de conglomerarse, reunirse en una
instancia colectiva con personería jurídica. Por eso hubo ya a partir de ello, se han generado organizaciones en diferentes departamentos donde sí se estaba haciendo frente a estas acciones de penalización y persecución de la medicina tradicional. Pero el Estado, aún siendo todavía un Estado no plurinacional, eh, en 1996 genera la Ley de Medicamentos con el número 1737, donde reconoce a, a los medicamentos naturales como medicamento. Como salvedad de que en su reglamento, que es el Decreto Supremo 24672 del 1997, habla del registro sanitario, que quiere decir que sí se los reconoce, pero tienen que cumplir requisitos de un registro sanitario. Pero ya había una normativa, una ley específica donde se tocaba ya de forma ya de reconocer. A partir de ello se ve, no sé todavía, no se reconoce al recurso humano, pero sí se reconoce los elementos que utilizaban, como eran los productos naturales, medicinales, denominados acá en Bolivia. A partir de ello, también ya dentro de la política de salud que se tenía, genera el Seguro Universal Materno-Infantil, que es creado por una ley 2426, donde ya habla de que las atenciones que se desarrollen, los servicios que desarrollen, deberán respetar los usos y costumbres de los pueblos indígenas originarios. Entonces tenemos un componente de reconocer la parte herbaria, de reconocer los servicios que deben respetarse, los usos y costumbres. Pero obviamente en la práctica, vale decir, en los documentos de los centros de salud, en los formularios que son los instrumentos para operativizar un sistema de salud, no se podía visibilizar aún. Hasta que no se ha creado, vale decir, el reglamento del Seguro Básico de Salud Indígena Originario, que quiere decir cómo se debe atender a los pueblos indígenas originarios a través de una resolución ministerial el 2002, que también es una norma de tercera generación, vale decir que es una norma emitida por un ministerio y tiene la calidad de resolución ministerial, donde se puede todavía abordar de cómo debe atenderse este tema. Pero ya para darle más cuerpo a todo este recorrido, conocemos la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. En Bolivia se ratificó la misma por una ley 3760 el 2007. A partir de ello, ya se habla de respeto, de consulta previa, programas de salud. Entonces, a partir de ello, al reconocerse ya como una ley, se da un camino distinto para fortalecer estos procesos de despenalización que se genera en lo que es las políticas de salud en lo que es el Estado boliviano, todavía aún Estado republicano boliviano, se generan hasta ese entonces. Entonces ahí cerramos ese escenario de un Estado todavía republicano, colonial. A partir de ello pasamos ya a lo que sería el Estado plurinacional, el 2009, donde hablamos ya como principios de Estado o plurinacional, ya en ese proyecto del nuevo país, se habla de intraculturalidad e interculturalidad.
A partir de ello, son principios básicos que deben manejarse para la construcción y actualización de la normativa existente hasta hasta la fecha. A partir de ello, en el artículo 30 de esa nueva constitución, de haber participado la gran mayoría de las representaciones indígenas originarias en esa asamblea constituyente para poder crear un nuevo Estado y poder generar una nueva constitución política del Estado, intracultural, intercultural. A partir de ello, es que fue bastante el fortalecimiento de un Estado republicano para llegar a un Estado plurinacional para el sector salud y para el sector de lo que es medicina tradicional. Fue fundamental ese escenario de entretelones para llevar adelante. Por eso que en la Constitución Política del Estado, de este Estado plurinacional del 2009, hablamos de que el derecho a la salud con intercultural y medicina tradicional, que quiere decir que la población tiene derecho a una salud con intercultural y medicina tradicional. Que esto se ha generado, obviamente, con la lucha de los movimientos indígenas y en este caso el componente de salud fue fundamental para precisar estos articulados que mencionan en la Constitución Política del Estado. Es por eso que en el artículo 35 también nos advierte que el sistema de salud es único e incluye a la medicina tradicional. A partir de ello, ya de este mandato constitucional, se genera ya un nuevo paradigma de legalidad y constitucionalidad y también los cambios que se han desarrollado en el Código Penal y se habla ya no de un proceso de despenalización, sino de un proceso de constitucionalización de la medicina tradicional. Por eso el Estado, en su artículo 42, en la nueva Constitución Política del Estado, Estado plurinacional, menciona en uno de sus párrafos, es responsabilidad del Estado la medicina tradicional. Promover y promocionar es responsabilidad del Estado. Y a partir de ella también reconoce los idiomas oficiales de los pueblos indígenas originarios para que se pueda llevar adelante. Una nueva política de salud familiar, comunitaria e intercultural es que también se genera el nuevo modelo de estrategia y política de salud denominada Salud Familiar, Comunitaria e Intercultural, con su sigla conocida como la SAPSI, que es un nuevo paradigma, es una nueva forma de abordar la salud, priorizando atención primaria, promoción y articulación de la medicina tradicional a partir y con todos los parámetros para este Estado plurinacional. Es por eso que para operativizar este modelo de política de salud se generan también normativas de segunda generación como son las resoluciones ministeriales, las redes municipales de salud familiar, con bien competencia a los municipios, a las regiones, a las alcaldías, a los municipios. Pero ya eso como estrategia de salud. Ya el 2013 se también por, eh, por el impulso, por promover de las organizaciones que para ese entonces ya eran bastantes, promocionan, fomentan y proyectan la ley 459 de medicina tradicional ancestral boliviana. A partir de ello, para que el Estado pueda tener líneas de acción precisas para llevar adelante el tema de la medicina tradicional. Y se aprueba el 2003 la ley 459 de medicina tradicional ancestral boliviana. Pero paralelamente, materializando ya ese modelo
de salud familiar, comunitaria, intercultural, que es la política de salud actual, es que también se generan las prestaciones de servicios de salud integral del Estado plurinacional, que quiere decir que las prestaciones de servicios deben ser integrales. Esto para mencionar de que debe estar incluido las atenciones, los servicios, las prestaciones de medicina tradicional. Pero para precisar y dar responsabilidad, corresponsabilidad al Estado como a las instancias organizadas de medicina tradicional, se genera también el reglamento a la Ley de Medicina Tradicional Ancestral Boliviana a través de un decreto supremo con 2436. Entonces, con eso estuvimos activa específica ya casi completa para un pluralismo médico en la política de salud familiar comunitaria e intercultural que se tiene acá en Bolivia. Entonces cerramos este espacio de Estado plurinacional con estos ejes que se han generado por movimientos sociales, por organizaciones de médicos y médicas tradicionales, pero también con un Estado sensible, teniendo en cuenta que tiene una política de salud familiar, comunitaria y ese componente intercultural que ha facilitado una ley, que ha facilitado un reglamento, que ha facilitado unos servicios de salud integral que el Estado debe generar. Si nos pasamos ya a la parte de implementación, necesitamos tener ya como planificación, vale decir que el Estado a través de sus planes sectoriales de salud, en medicina tradicional, específicamente estos puntos de este plan sectorial de salud eh, de, que debe tener, que tienen los ministerios de salud con lo referente a lo que es medicina tradicional, ya habla de referencia y contrarreferencia, como indicadores, que debe decir que debe haber referencia y contrarreferencia como indicadores en el PCD o Plan Sectorial de Salud de los 5 años que dura cada plan. Debe haber registro de médicos tradicionales, vale decir registro de recursos humanos en medicina tradicional. También debe haber registro de medicamentos naturales tradicionales. Esto en la idea de que ya se tenía normativa para poder registrar un producto natural con un registro sanitario como cualquier otro medicamento. También pedía laboratorios artesanales. Vale decir, estos medicamentos naturales y tradicionales deberían de prepararse, elaborarse en un espacio adecuado, pero con enfoque intercultural. Por eso es que se denominaban laboratorios artesanales para que donde sean los espacios donde se produzcan con requisitos básicos para estos medicamentos. También se ha priorizado en este primer plan la atención de partos y parteras. Fundamental, teniendo en cuenta que esto en Bolivia tenemos un alto índice de mortalidad materna, entonces se ha visto de que también se tome como aliado para combatir este tema, el tema de las parteras y parteros de la medicina tradicional. Pero también se ha puesto el tema de intercultural, adecuación e idioma. Vale decir ya tener criterios de interculturalidad se puedan medir en ese tema. Y finalmente ya se puedan tener saberes y prácticas de la medicina tradicional, ya se las puedan sistematizar para poder hacer enfoque de salud pública. Por ello, el plan sectorial de desarrollo para el vivir bien, en su objetivo estratégico 8, ve como cumplimiento: la población boliviana tiene acceso a las terapias ancestrales y productos naturales tradicionales en el sistema único de salud. Entonces, ahí están las metas que se ha propuesto el Estado boliviano para llevar adelante. Y además también en su pilar 4, soberanía científica y tecnología con identidad propia, también se ha podido identificar. En su meta 2, integración de la salud convencional ancestral
sus acciones a las cuales tiene que responder, ha respondido el Estado, en este caso, en el primer momento, 2016-2020, ha respondido a fortalecimiento y rescate de los conocimientos y prácticas de la medicina tradicional ancestral boliviana, la implementación de centros de saberes de medicina tradicional ancestral. Así por eso es que en ese plan sectorial de salud, en su meta 4, específicamente menciona medicina ancestral y natural, a partir de 3 indicadores que se debe medir: implementación de programas que fortalezcan y articulen y promuevan la práctica e incorporación de la medicina tradicional al Sistema Nacional de Salud. Una segunda meta es sistema de cómo matricular a los recursos humanos de medicina tradicional. Una tercera meta es implementación de programas y proyectos para el registro, desarrollo de productos naturales de la farmacopea boliviana. Estas 3 han sido los indicadores que se han medido a través de la meta 4 en nuestro primer componente de 2016-2020. El 2021 y el 2025 ya se ha generado una nueva fase de indicadores como son matriculación, atenciones de medicina tradicional, profesionalización de medicina tradicional y generación de normativa técnica para el personal de salud de medicina tradicional. Entonces son componentes que se están viendo ya en esta segunda parte 21-2025 del Plan Sectorial de Salud. Esto siempre en el componente de estrategias que se han tomado en cuenta en lo que es la implementación de las normas y de las estrategias que se tienen que tener como Estado, ya en un Estado plurinacional. Pero para generar y para que el Estado en su competencia nacional, pero también las regiones o departamentos y los municipios o alcaldías y la nueva estructura, la cuarta componente, que son los gobiernos autónomos indígena originarios, que tenemos cuatro niveles de descentralización administrativa. Necesitamos normativa específica para que esto sea funcional en el nivel nacional, nivel departamental o regional o gobiernos autónomos indígenas originarios. Para ello hemos tenido que construir y generar normas específicas en las cuales obviamente parten por una norma nacional de redes y servicios, que es la que da competencias a las departamentales y a los municipios y pueblos indígenas. Las nuevas competencias en salud, las competencias de salud con enfoque intercultural. Para ello hemos tenido que primero crear y actualizar un manual de registro de productos naturales. Cómo un médico o médica tradicional deba registrar sus productos naturales y a través de qué mecanismos, para que sean susceptibles de que puedan estar en un establecimiento farmacéutico, puedan estar en un establecimiento de salud, en su farmacia, pueden ser adquiridos directamente a la población. Asimismo, se ha generado paralelamente la guía de implementación de articulación complementaria. Vale decir, una guía que dé línea a los departamentos o regiones, a los municipios, para que generen líneas de cómo deben articularse los médicos tradicionales de pueblos indígenas originarios y tengan una línea base, y además de que se les pueda dar una autorización para que puedan articular la medicina tradicional. Pero para ello tenemos que generar otro tipo de registros para el médico tradicional. Estos de arriba es para el personal de salud y para, en este caso, la Agencia Estatal de Medicamentos, la quien debe cumplir, y esta parte cumplir los sedes y las alcaldías. Pero para el sector de medicina tradicional tenemos
la creación de los comités nacionales de selección de plantas medicinales. Vale decir que tengan que tener aliados estratégicos a través de un comité para revalidar. Decimos revalidar porque en Bolivia ya está validado ciertos conocimientos de manejo de plantas medicinales, pero revalidarlos a través de componentes de instituciones científicas dedicadas y puedan generarse la lista plurinacional de productos naturales. El RUMETRAP, que es el Registro Único de Médicos Tradicionales Ancestrales Bolivianos, que es en realidad el proceso de cómo debe matricularse, darle una matrícula nacional a este recurso humano de medicina tradicional y pueda ejercer oficialmente dentro de un establecimiento de salud o de forma particular en un establecimiento privado de medicina tradicional. Un tercer componente fue la subcomisión de productos naturales, que esta es una instancia que valida, ya no revalida como la anterior, esta valida las combinaciones de plantas medicinales. Vale decir, las combinaciones o asociaciones de diversas de plantas medicinales en un producto que va a tener registro sanitario. Entonces, un comité interinstitucional que está el Herbario Nacional, el comité, el Colegio de Bioquímica y Farmacia, están los consejos de medicina tradicional y también los herbarios nacionales, los museos de historia natural que generan esta subcomisión para los establecimientos de salud donde tiene que articularse. Se ha creado la ley 475 de prestación de servicios de salud integral del Estado plurinacional, donde nos advierte que la prestación de servicios debe ser integral. Y para ser integral, tiene que contar con ese su componente intercultural de abordaje en el servicio al usuario o paciente. También se han generado sus reglamentos para que haya una provisión de prestaciones, que quiere decir que cualquier prestación debe tener un componente de medicina tradicional. Asimismo, se ha generado el reglamento del Sistema Único de Salud, donde específicamente a los centros de salud advierte de que la atención es integral e incluye a la medicina tradicional. Asimismo, para medios se crea el Sistema de Información de Medicina Tradicional, denominado SISMED, para ver cómo está la referencia, para ver cuánto de atención hay de médicos tradicionales, para ver cuántas plantas medicinales se han registrado, para ver cuántos médicos tradicionales se han registrado. Entonces son las acciones operativas que se han podido desarrollar, entre otras, y estas las más relevantes y principales que se han desarrollado en este componente denominamos de acción operativa para lo que es la articulación de la medicina tradicional. A partir de ello, generamos también aspectos como los resultados que debemos tener. Para ello, voy a permitirme compartir otra presentación ya con los resultados que estamos teniendo y las acciones que se está teniendo como Ministerio de Salud para llevar adelante este tema de lo que es la articulación y los modelos y cómo toda esa historia se ha podido plasmar en lo que es ya aquí vamos a tener presente eh, los resultados que hemos tenido, los aliados.
que se ha podido dar hacia los mandatos constitucionales, cómo se está operativizando la ley 459 de medicina tradicional ancestral boliviana. eh, Asimismo, cómo estamos hasta el momento en una radiografía actual. eh, Hasta el momento, para generar el componente de gestión de conocimientos en medicina tradicional, hemos podido hacer una cualificación de los recursos humanos en la formación y en el fortalecimiento de capacidades en medicina tradicional. Entonces se ha creado una carrera a nivel técnico con el Ministerio de Educación y Ministerio de Salud, una carrera de medicina tradicional donde ya se proyectan 70 centros de educación alternativa para implementación de esta carrera de medicina tradicional. Entonces, sí, dentro de ese componente de gestión de conocimientos y cualificar el recurso humano de medicina tradicional, se ha adentrado a cualificar y generar una carrera de medicina tradicional. También hemos tenido que el Estado, como Estado, no esperar a que lleguen los hermanas y hermanos de los médicos, sino hemos tenido que, como Estado, trasladarnos a los pueblos indígenas originarios para hacer la matriculación. La matriculación implica un registro, acreditación nacional al médico tradicional. Es por eso que las brigadas se han trasladado a diferentes pueblos indígenas originarios para hacer la matriculación móvil del Estado, estar presente en los pueblos indígenas. Esto como metodología, como estrategia de poder tener el registro y en proyección del recurso humano en medicina tradicional. Pero también se han hecho acciones intersectoriales con algunas instancias, con las universidades, con los museos de historia natural, con otras direcciones, para hacerles también las capacitaciones correspondientes en diferentes temas, en diferentes acciones que se lleven adelante. Pero hemos priorizado los laboratorios artesanales para que tengamos la disponibilidad de medicamentos naturales, y hemos fortalecido muchos laboratorios artesanales para que provean el medicamento necesario para cubrir las prestaciones de medicina tradicional. Es por eso que se tienen 42 laboratorios oficiales y fortalecido su funcionamiento distribuido en los diferentes departamentos y regiones donde el médico tradicional está elaborando productos naturales de forma inocua y de forma con calidad y eficacia para que se puedan hacer las adquisiciones correspondientes por los municipios y por y las farmacias y el personal de salud. Por eso que tenemos actualmente 150 tipos de productos naturales con registro sanitario para la disposición de la población. En diferentes presentaciones, ungüentos, soluciones orales, jarabes, comprimidos, tisanas, mates, tinturas, también se tienen grajeas que son en calidad de 150, que tienen registro sanitario y están también en la lista nacional de medicamentos naturales, que es como lo que conocemos como la lista esencial de medicamentos naturales, en su caso, para lo que ya conocemos como la lista esencial de medicamentos, tiene una similitud a esa lista para ver cuáles se puedan comprar y bueno, todos son de venta, tienen calidad de venta libre. Pero también se han hecho atenciones móviles ya como Estado, de forma gratuita a la población. Es por eso que en una primera incursión hemos podido tener atenciones, bueno, remarcadas en lo que son con la medicina tradicional, utilizando los instrumentos que se deben tener y obviamente
también con medicamentos naturales que el Estado ya está adquiriendo para dispensar, recetar a la población, al usuario que acude a la medicina tradicional. También se ha incorporado el sistema, nuestra política de salud habla de nuestro sistema único de salud, el mismo que tiene a razón de 400 prestaciones, servicios, actualmente denominados servicios. Dentro de esos 400 se suman 29 servicios de medicina tradicional, servicios de 7 que tienen que ver con embarazo y parto, 3 que tienen que ver con atención del recién nacido, 7 de manejo de enfermedades en base a plantas medicinales, 12 servicios para tratamiento con productos naturales. Esto ya es parte del Sistema Único de Salud, donde se pueda advertir, donde los centros de salud en su cartera de servicios ya ofertan estos 29 servicios de medicina tradicional para la población y usuario. Ya dentro de los proyectos nacionales tenemos la construcción del Centro Plurinacional de Saberes de Medicina Tradicional, que es una combinación de universidad, centro de tercer nivel y investigación para medicina tradicional. Estos se harán en 3 regiones, los denominados La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Esto a los fines de que ya podamos como Estado tener la capacidad institucional de ofertar medicina tradicional con enfoque de salud pública, pero con recurso humano cualificado, con servicios de calidad y eficacia y también con un componente de investigación de lo que es la medicina tradicional. Asimismo, está el Laboratorio Industrial Farmacéutico Boliviano, donde el Estado boliviano producirá medicamentos, pero también producirá como Estado los medicamentos naturales tradicionales que son ya oficialmente ilegal en Bolivia. La implementación de salas de parto intercultural, fundamental para que también este componente para reducir la mortalidad materna, es un componente con abordaje intercultural que se tiene como estrategia hasta el momento. También la incorporación de parteras y parteros, y hay hermanas y hermanas que están trabajando en los centros de salud, haciendo promoción y prevención de mortalidad materna. También se han dotado de equipamiento a las parteras y parteros para que se puedan llevar adelante justamente y evitar la mortalidad materna. También se han fortalecido y capacitado a médicos tradicionales de pueblos indígenas originarios, esto a los fines de que también se actualicen en toda la normativa, en toda la responsabilidad, en todos los componentes y en todas las líneas que tiene ya la medicina tradicional, para que tengan un conocimiento ya general de que estamos en un nuevo sistema que tiene un componente muy fuerte de interculturalidad, y ellos sean partes y actores de ese proceso. Los convenios interinstitucionales que se han dado con institutos, con apoyos, eso ha sido fundamental para generar y hacer hincapié con diferentes sectores. Creo que esta es una estrategia fundamental de tener aliados, universidades, fondos de cooperación, agencias de investigación, museos, centros de biodiversidad, centros de biología y genética, para poder llevar adelante los resultados y los componentes hasta el momento. Y también las internacionales, como son la OTCA, la organización de la CAM, también las internacionales, la OPS, OMS, que han sido fundamental para llevar adelante estas estrategias que se tienen hasta el momento. Y bueno, ya generar, vale decir, la normativa específica. Tenemos en Bolivia la Ley de Medicina Tradicional Ancestral Boliviana, Reglamento para el Registro Único de la Medicina Tradicional Ancestral Boliviana, Manual de Registro Sanitario de Productos, Listado Básico de Plantas Medicinales de Uso Tradicional, Reglamento de la Subcomisión de Productos Naturales, que son normativas, y también ya las de atención del parto neonatal con enfoque intercultural, Guía Técnica de Atención del Embarazo
parto, posparto, recién nacido, para parteras y parteros. Tenemos la guía de medicina tradicional para prevención y tratamiento complementario de la diabetes. Y bueno, en nuestra pandemia también se ha generado la guía de medicina tradicional para abordaje de la COVID-19. Estas ya herramientas que son para personal operativo, para la población en general y puedan tener la información con métrica, con dosificación, con uso de frecuencia, con indicaciones, con precauciones del uso de plantas medicinales para el parto recién nacido, para la diabetes y para el COVID-2019. Pero también ya los documentos técnicos, tenemos la Farmacopea Boliviana de Productos Naturales, está en un estado de revisión y las plantas medicinales del estado plurinacional que también está en un estado de revisión, hace alrededor de 4 años de construirlos con el apoyo de diferentes sectores para llevar adelante este. Pero también se tiene para las guías de construcción de establecimientos, guías para la elaboración de diseños técnicos con enfoque intercultural que son fundamentales para la infraestructura en medicina tradicional. Ya son indicadores de producción que son más internos y obviamente tener y el tema de atenciones. Dentro los sistemas que vamos a poder tener acceso son el Registro Único de Prestadores de Medicina Tradicional Boliviano como módulo 1 de este Sistema de Información de Medicina Tradicional SISMED, el módulo 2, Registro de Atenciones de Prestadores de Medicina Tradicional y el módulo 3, que esto sí, para que la población pueda tener acceso a la información precisa, puntual y con avalado científicamente del uso de una planta medicinal, de su región y de su piso ecológico. Entonces, esa es la presentación que lo hice de forma resumida, las estrategias que se han tomado, la implementación, el componente histórico que se ha podido generar en lo que es el Estado plurinacional y compartir con este recorrido muy corto de casi alrededor de 40 años desde una despenalización hasta una constitucionalización y ya tenerlo dentro del sistema de salud como o parte componente de lo que es el componente intercultural de la medicina tradicional. Gracias por la atención y esa es la presentación. Gracias. Doutor Jesus, graças por sua valorosa informação, pela sua apresentação. Eu acho que isso nos traz um retrato da condição estruturada que vocês conseguiram desenvolver dentro do país, Bolívia, e que isso nos dá várias coisas a serem pensadas. Como a gente constrói caminhos nessa complexidade que enfrentamos aqui no país. Então, antes de qualquer coisa, nosso muito obrigado e o nosso reconhecimento pela luta de vocês, pela construção que vocês conseguiram realizar. Então muito de parabéns. Essa é a perspectiva que eu tenho. Eu teria uma pergunta a fazer. Essa pergunta seria sobre... Quando a gente fala de medicina tradicional, nós estamos falando de uma lógica cultural, de algo que passa na ancestralidade, que vai se constituindo de geração em geração. E, de repente, você trouxe ali algumas produções técnicas que tabularam um pouco esse processo. Aí surgem duas situações. A primeira, como é que vocês conseguiram dialogar para, de certa forma, não digo materializar esse conhecimento, se isso perdeu alguma coisa e se perdeu algum detalhe, como é que vocês conseguiram pacificar isso?
Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é no sentido da nota técnica que vocês têm, dessas orientações técnicas, como vocês fazem, como vocês construíram isso na prática. Então, essas são duas dimensões que eu fiquei curioso. Se o senhor pudesse nos contemplar um pouco, brevemente, é evidente que eu entendo que isso é um processo bastante dinâmico, mas brevemente para a gente entender quais foram os acordos que foram firmados, como foram firmados. Pode ser? La medicina tradicional, la medicina en su componente existe y es legalmente practicada tal cual la ejercen los médicos tradicionales, con un enfoque intercultural y parte de su cosmovisión. Pero esa totalidad de la medicina tradicional no se la puede articular al 100% en salud pública, porque en salud pública tenemos reglas y estándares muy duros y no se pueden articular. Por eso le hemos dividido en 3 componentes, la hemos, vamos a llamarlo, descuartizado la medicina tradicional para poder abordar desde el enfoque de salud pública. Primer componente que sí se puede articular, se puede caracterizar, se puede estandarizar, es médico tradicional, medicamento natural y prestación de salud. 3 componentes que administrativamente son viables y no tendríamos ningún problema. Esa es la que tenemos actualmente. Ese componente donde sí tenemos el recurso humano que tiene la documentación necesaria, sí tenemos el medicamento natural con registro sanitario y tenemos la prestación o servicio para que el centro de salud, el establecimiento, pueda ofertar ese servicio. Ese es el primer modelo, la primera parte. La segunda parte ya es la devolución de prestaciones al médico tradicional, que quiere decir que cuando el médico tradicional puede identificar alguna dolencia, enfermedad o infortunio, que es la clasificación de las enfermedades en medicina tradicional, enfermedades, dolencias o infortunios, cuando puede identificar algo que no cubre esas prestaciones, tenga que hacerlo a través de un preparado magistral a la venta. Y pueda hacer el preparado magistral y pueda atender esa patología sociocultural específica. Jesus cortou bem na hora que você estava falando dessa última parte. Você consegue repetir para nós? Cortou, por favor. Allá. Y para ello hemos tenido que generar alianzas. ¿De qué sentido? Primero, que hemos tenido que identificar al sector de medicina tradicional, vale decir, voceros oficiales del sector de medicina tradicional. Para ello se ha generado los consejos departamentales y nacionales de medicina tradicional. A partir de ello se ha podido tener el sector de medicina tradicional. Hemos tenido que impulsar y fomentar a que construyan instancias y representaciones estatales. A partir de ello se ha generado nuestra Constitución Política del Estado. Dice que la planificación y ejecución en salud debe hacerse con la población organizada. A partir de ello es que hay la contraparte social que ha ayudado a construir este aspecto. Sí se ha tenido puntos de encuentros muy fuertes, pero sí ha habido una instancia de contraparte social del sector de medicina tradicional para que se pueda llevar adelante todas las líneas. Y para que haya ese diálogo fraterno, ellos tienen que reunirse solos en su consejo y traer una propuesta única.
pero eso tarda un poco porque en su consejo, donde están todas las organizaciones de medicina tradicional, no se ponen de acuerdo. Hasta traernos, a veces tardan meses para que nos traigan una propuesta hasta que ellos se pongan de acuerdo con algo que sí se puede desarrollar en salud pública, para el enfoque de salud pública. Eso para lo que llamamos el componente de salud para el sistema público. Cuando hablamos para el sistema privado, que quiere decir que también hay médicos tradicionales que hacen atención privada, como cualquier otro médico, tiene su consultorio médico, tiene su consultorio de medicina tradicional. Con ellos tenemos que ejercer el seguimiento y control de su actividad. Para ello aplicamos rectoría necesaria en ese tema. No sé si pude responder la consulta e pergunta. Eu acho que você conseguiu ampliar bastante a nossa visão e nossa compreensão da dinâmica que vocês estabeleceram para constituir toda essa articulação, esse arcabouço jurídico, né? Então, nós vamos ter que nos debruçar sobre essa produção de vocês para produzir um documento aqui de referência para que as pessoas que participam do nosso fórum tenham uma noção da articulação política necessária e das diversas dimensões que são interessantes, necessárias ter na hora de você construir um espaço no setor público ou até mesmo no privado. Então, nesse sentido, eu acho que tu conseguiu me responder as perguntas que eu fiz, e todos que aqui estão, acho que ficam agradecidos por sua intervenção, e eu espero, Jesus, que tu estejas disposto daqui a pouco a participar em outros momentos conosco para discutir algumas questões mais pontuais. Formalizaremos o convite, caso haja a possibilidade, para que tu possas efetivamente, quem sabe, vir até o Brasil para poder conversar pessoalmente com as pessoas aqui. Eu acho que foi muito rico, você tem um domínio muito importante desse arcabouço jurídico e necessário para nós. Então, muito obrigado e conte conosco sempre que for possível do seu interesse. Tá bom? Claro que sí, gracias nuevamente. Solo para despedirme, un detalle. En las estructuras del Estado, de los cargos de direcciones de medicina tradicional, nacionales y departamentales, han estado médicos tradicionales en esos cargos. Tal vez eso ha facilitado también ese componente. Han estado médicos tradicionales en esos cargos. Es por eso que tal vez eso ha facilitado. Entonces nosotros vemos como una estrategia fundamental que acompañen en esos cargos médicos tradicionales. Nada más, gracias, un saludo a todos y gracias por la atención. Gracias. Obrigado. Vocês deram tchau lá. A melhor parte do Brasil Teremos, então, um intervalo para o café, retornando em 15 minutos. Bom café a todos.